Vamos a la palabra para esta noche y quiero que me acompañen a la escritura del libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Versículo 7 del capítulo 1 de Colosenses dice: así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado, oído ahí como está diciendo, ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Soberano y eterno Padre, agradecerte por tu infinita misericordia una vez más en esta noche. Estamos al frente de tu pueblo y tu palabra ha sido leída a cada corazón. Y pido que a partir de este momento tu palabra haga una impartición sobrenatural en medio de tu pueblo. Que sea llenando nuestros corazones, que sea llenando aquel faltante por el cual venimos en esta tarde, noche ya. Y pido que la presencia de tu Espíritu Santo reine con poder y gloria en medio de cada uno de nosotros. Que toda palabra que destile mis labios a partir de este momento no sean palabras de hombre natural, sino sean palabras de tu Espíritu a través de mi cuerpo, de mi alma y de mi Espíritu Santo. Reine con poder en esta hora, te lo pido, Señor. Limpiamos los aires de este lugar. Toda aspereza, toda cosa que se quiera levantar para menguar, Señor, tu palabra es quitada ahora en el nombre de Cristo Jesús. Limpia, Señor, este lugar y que sea tu presencia predicando ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Carta a los Colosenses o epístola, como la quiera llamar, escrita por el apóstol Pablo al pueblo de Colosa. Es una carta que está haciendo una instrucción a algo que el apóstol necesita que se dé dentro del pueblo de los colosenses o el pueblo de Colosa. Y analizando los versículos, pero haciendo énfasis de una forma más directa en el versículo 9 que acabamos de contemplar, el apóstol está diciendo que no cesemos de orar, que mantengamos la oración y que la mantengamos de una forma vigente, sin desfallecer. Y dice la Escritura: pedimos a Dios les haga conocer plenamente su voluntad
en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿En toda qué? Sabiduría y comprensión espiritual. La versión Reina Valera lo interpreta de esta forma. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es importante que esta frase final del versículo 9 pueda calar en medio de la iglesia contemporánea del siglo XXI, que somos nosotros. Se necesita que la iglesia no pierda la dirección entre lo que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Hago mucho énfasis en esto. Cuando yo miro la palabra y la busco en el libro de Proverbios por un momento, en el capítulo 19 me habla de lo que estoy viendo en este versículo 9 del primer capítulo de Colosenses. Y el texto en Proverbios 19:8, mire cómo está recitando la escritura: el que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento, el que tiene discernimiento, ¿qué? Prospera. Pero mire cómo lo lee esta versión. Hay que leer varias para poder hacer una mejor interpretación de la escritura. El proverbista en ese capítulo 19, exactamente en el versículo 8, en esta versión dice: el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Quiere decir que la sabiduría y la inteligencia es un baluarte dentro del creyente. La inteligencia y la sabiduría espiritual es un baluarte dentro del Hijo de Dios. Es importante para poder desarrollar frutos en el ser interior. Y Pablo está hablando de esta dinámica con el pueblo de Colosa. Está incitando a que esto suceda, que no dejemos de interceder por la acción de gracia del Espíritu. Y decía esta mañana, si usted revisa los versículos después del 14, leímos hasta el 14 del capítulo 1 de Colosenses y fuimos hasta el 14, el versículo 15 nos vuelve a hablar de lo que hablamos hace 15 días atrás, de la supremacía de Cristo. Y hablamos que la supremacía de Cristo es algo que está por encima es algo que está en un nivel superior. Quiere decir que si yo entro en la dinámica de poder tener inteligencia y sabiduría espiritual, voy a contemplar y voy a poder observar lo que es la supremacía de Cristo, haciendo que, teniendo una plenitud en una actitud del ser interior, que fue el tema que tocamos hace 15 días. Hoy le estoy dando un complemento a la enseñanza de hace 15 días. Y para esto, el mismo apóstol Pablo está hablando desde esta perspectiva, desde esta dinámica al pueblo de Colosa. Se necesita, si quiero llegar a una supremacía, si quiero estar en ese nivel superior como hijo de Dios en esta tierra, a la cual fue constituida por Dios y nos colocó en ella, necesito entrar en una inteligencia y en una sabiduría espiritual. He titulado la enseñanza Desarrollando frutos con inteligencia y sabiduría en el ser. ¿Desarrollando qué? Frutos con inteligencia y sabiduría en el ser. Cuando hablamos de esa frase de la inteligencia espiritual, podemos decir que el desarrollo de ella requiere de una práctica integral, a diario, la cual se basa en el desarrollo ¿de qué? De habilidades que entran a funcionar desde el interior del ser hacia el exterior del ser. Comienzan a gestarse, comienzan a embarazarse allí adentro,
Y esto comienza a producir un movimiento en el mundo espiritual, se comienza a desarrollar algo para que a la postre seamos llenos de la inteligencia y de la sabiduría espiritual, para poder llegar a la supremacía de Cristo y tener una plenitud en la actitud del ser interior. La iglesia necesita entrar en esta dinámica. Hablaba de la inteligencia emocional, la intelectual y la espiritual, que es la de que desarrollamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es? La emocional, la intelectual y la espiritual. Y estas tres formas de inteligencia vienen siendo, desde luego, respectivamente, de un nivel inferior, medio y superior. ¿Un nivel qué? Inferior, medio y superior. Pero si usted revisa la vida del ser humano, le entregamos a la emoción y al intelecto el alto, el medio, y al espiritual le entregamos lo menor. Cambiamos la condición. Y por eso nos encontramos con iglesias. Cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de individuos. Usted y yo somos una iglesia. No es la estructura a la cual estoy hablando en esta noche. Estoy hablando del individuo, que es usted y que soy yo, a la cual Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo como iglesia. En esa dinámica, nosotros necesitamos desarrollar la inteligencia y la sabiduría en el ser interior desde la perspectiva emocional, intelectual y espiritual. Pero nos encontramos con la iglesia que le da mucha prioridad a la emoción y al intelecto y no a lo espiritual, que es lo que me lleva a trascender en el tiempo. Lo emocional y lo intelectual un día se quedará bajo tierra y polvo volverá a ser. Pero lo que desarrolla en el espíritu, desde la perspectiva espiritual, es lo que te va a llevar a trascender a lo que Dios quiere contigo, vida eterna. Pero el trabajo, la familia, las cosas del mundo nos atraen tanto, nos meten en un medio que se nos olvida que nosotros también desarrollamos la parte espiritual, porque somos ¿qué? Espíritu. Eso queda claro hoy, que somos ¿qué? Espirituales. Y cada una de estas inteligencias que estoy hablando, cada una de estas sabidurías que estoy hablando, son complementarias, desde luego que sí, y contienen características en su momento diferentes, y tienen una orientación afines diferentes, y confirman, lo más importante de esto es que confirman la trilogía básica de la visión del ser aquí en la tierra. Entonces no voy a buscar la parte emocional, no voy a buscar la parte intelectual, pastor. No, claro que sí. Yo no estoy quitando ninguna de las tres, sino que hay que darle la prioridad a cómo están ejecutadas. Nótese que hay hombres que se enfrascan toda la vida en estudiar y estudiar y estudiar y leer, los grandes genios, los grandes científicos. Usted siempre los va a ver que están estudiando, superando lo que aprendieron ayer, y se pasan toda una vida en esa dinámica, en la parte ¿qué? Intelectual. Otros practican la parte emocional a diario, pero la que se necesita que también esté, que es la espiritual, no se maneja, se tiene como, si me acuerdo voy, si me acuerdo mantengo una relación, si me acuerdo practico la palabra. Entonces nótese que lo que tiene que ser superior lo pasamos a ser ¿qué? Inferior. Porque el mundo atrae, el mundo chupa. Pero recuerdo y le puedo decir que somos también espirituales en esta noche. Y compartía una frase que la quiero repetir en esta tarde ya. Y dice: el necio solo percibe la diferencia. ¿Quién? El necio percibe solamente la diferencia, mientras el sabio capta lo que une. El sabio capta ¿qué? Lo que une, pero el necio solo percibe la diferencia. Siempre está mirando acá, pero el sabio capta lo que hay y lo conjuga, lo une en un solo ser. Esa persona es la que puede desarrollar este principio al cual estoy refiriéndome en esta
tarde ya. Y para eso hablamos a la iglesia. Y para eso estoy tomando la escritura del Señor para hablarle a la iglesia contemporánea. Es un tiempo en que la iglesia debe tener, y más que tener, practicar la inteligencia y la sabiduría espiritual. Necesita desarrollarla, pero no la desarrollamos como Dios desea desarrollarla. Y decía que estamos en un mundo que así como es 100% natural, también es 100% espiritual. Y lo decía esta mañana, ¿Dios qué es? Espíritu. ¿Y el enemigo qué es? ¿Y usted y yo? Espíritu. Ahorita que me están viendo, el cuerpo natural, ¿sí o no? Carne y hueso encuentro ahí. Natural. Pero si yo navegara en lo más profundo de él, voy a encontrar que hay un espíritu que lo rige a toda verdad. Hay una emoción allí que está en él. Hay un alma que practica la emoción, el movimiento, pero también hay un espíritu. Entonces, si miramos esto, somos regidos por un Dios que es espíritu. Hay un enemigo en el medio que es espíritu y no lo podemos negar. Pero también fuimos constituidos por espíritu. Entonces, su esencia tiene ¿qué? Espíritu. Somos engendrados en el espíritu. Y desde el principio, desde el Génesis, somos espirituales. Porque dice la palabra que Él nos dio soplo de su espíritu. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y la misma palabra dice que cuando ya no existamos en esta tierra, lo que regresa al Creador, ¿qué es? ¿Los ojos azules? ¿El cuerpo? No, regresa el espíritu. Eso lo dice Eclesiastés. ¿Qué regresa? El espíritu. Entonces quiere decir que el espíritu trasciende en la eternidad. El cuerpo se queda, el cuerpo mortal se queda aquí en la tierra. Los 30, los 40, los 50, los 70, los 80 años que Dios les permita vivir, eso se queda aquí. Y dice, y polvo volverá a ser. Y el espíritu regresa al que lo creó, al Padre de los espíritus, que se llama ¿cómo? Dios. Mire la connotación a la cual estoy hablando. Por eso yo colocaba en mis apuntes su concepción y mi concepción desde el principio, su génesis y mi génesis fue que espiritual. Desde el principio, no fue ayer. Su concepción, su principio, su génesis fue espiritual. Entonces nosotros somos ¿qué? Compatibles con esos dos mundos, con el natural y con el espiritual. Natural, estoy acá, mire, natural. Y decía esta mañana, yo no puedo traspasar esta pared. No puedo. Porque estoy en un cuerpo ¿qué? Natural. Pero si yo me conecto con el Dios de los espíritus, con mi Padre Creador de los cielos y la tierra, Él me da la capacidad desde la forma intelectual y sabia para que yo pueda discernir lo que está sucediendo detrás de esa pared en el espíritu. Y es cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama. Y Él nos hace llevar a un nivel superior por causa del espíritu que habita en ti. Por eso es importante que no dejes salir el espíritu. Que en esta temporada de sembrina no lo dejes salir. Déjelo que habite. Porque cuando necesite clamar por algo, ¡pah!, hay respuesta de Dios. Entonces, en esa dinámica necesitamos colocarnos de acuerdo para lo que Dios anhela y desea hacer en medio de su pueblo. Entonces Dios anhela y desea darnos ¿qué? Una inteligencia y una sabiduría espiritual. Eso le estaba hablando Pablo al pueblo de Colosas. Y usted tiene que entender
que desde la perspectiva natural usted es partícipe, pero también desde la perspectiva espiritual usted es partícipe. Jugamos en estos dos mundos que están ahí. Un mundo natural al cual vemos que es tangible, lo podemos tocar, lo podemos ver, pero también desde la perspectiva del mundo espiritual, que no se ven con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Y la iglesia necesita desarrollar esta habilidad, pero por causa del pecado quedamos embotados, quedamos enceguecidos y no podemos mirar más allá de la punta de la nariz, porque vivimos es en lo natural y no en lo espiritual. Y por eso la iglesia de este siglo no puede desarrollar una inteligencia basada en la parte de sabiduría y discernimiento de la palabra. Y por consiguiente el ser interior que hay para ser desarrollado en esa área termina menguado, siendo 100% natural y no espiritual. Y cuando llegan los momentos difíciles de la vida, los desiertos que no queremos ver, nos ahogan y terminamos declarando muerte con nuestra palabra, porque no fuimos capaces de desarrollar frutos de sabiduría y de inteligencia en el ser interior por parte de la palabra. Y eso estamos cayendo en el error hace rato, no es ahorita. ¿Y por qué Dios nos da esta inteligencia espiritual? ¿Y por qué nos sobreabunda en medio del pueblo de Dios? Efesios, en el capítulo 1, me acompaña un momento a la escritura, habla de esto. Efesios capítulo 1, por favor, versículo 8. Dice la escritura que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Nos dio qué? Con toda abundancia. Está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Y usted hoy está en qué? En Cristo, ¿sí o no? Entonces, si estamos en Cristo, quiere decir que podemos recibir la abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que da antemano establecido en Cristo. Yo hago la pregunta, ¿por qué Dios nos da inteligencia y sabiduría espiritual? Y como dice la escritura en el versículo 8, en sobreabundancia. ¿Para qué será que Dios nos da ese privilegio? ¿Sabe por qué? Para que usted y yo como iglesia nos movamos en este mundo espiritual. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? ¿Qué pasa si esto sucede? Si alcanzamos a este nivel de vida, nosotros como hijos de Dios vamos a tener autoridad en el mundo espiritual. Cuando aprendemos a desarrollar este método, vamos a tener autoridad en el mundo espiritual. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa autoridad en el mundo espiritual? Usted fácilmente va a tener autoridad en el mundo natural. La gente busca la autoridad en el mundo natural, mas no lo busca en el mundo espiritual. Y por eso muchas veces nos queda grande administrar la casa, el hogar, los hijos. Porque nosotros no desarrollamos esto desde la perspectiva del mundo espiritual. Y nosotros primero tenemos que colocarnos a cuentas con Dios, para que a través de la perspectiva del mundo espiritual Dios me dé autoridad y yo pueda decretarle una palabra a mi hijo, a mi esposa, a la iglesia. Decretar una palabra en el espíritu, reprender espíritus inmundos que hay. Pero nosotros nos preparamos para ser grandes en el mundo natural, mas no en el mundo espiritual. Y cuando usted tiene que impartir una palabra, tiene que corregir, tiene que orientar a un hijo, no eres capaz. Y si lo hace de la perspectiva de la fuerza humana. Y los que somos padres, sé que me están leyendo el lenguaje. Si no, colócase un poquito y haga retrospectiva de su vida como padre, cómo ha sido. Y va a notar que sus hijos se le han levantado. ¿Y qué me va a hacer? Ya soy grandecito, mire a ver. Y como decía mi abuela, se encartonan, ¿no? Se empoderan de bravura natural. ¿Pero por qué? Porque el padre no aprendió a ejercitar la autoridad espiritual, sino la autoridad natural.
Y cuando tiene que hacer un llamado en la casa, sin gritar, pero con contundencia, ojo, no se le escucha. Porque el que lo está recibiendo está viviendo desde la perspectiva natural. Y si yo lo digo desde la perspectiva natural, nos vamos a confundir el lenguaje. Yo tengo que estar por encima de ese lenguaje que posiblemente está en casa. Yo como sacerdote tengo que transmitir un mensaje desde la perspectiva espiritual. Y para eso tengo que vivirlo. Es cuando me toca el momento, hago una impartición, ¿con qué? Con autoridad, desde la perspectiva espiritual. Hijo, me hace el favor y se comporta. Y le hago la reprensión, sea el que sea, la esposa, el esposo, el hijo, la familia. ¿Y qué pasa? ¿Qué es más, lo espiritual o lo natural? Quiere decir que cuando usted habla de la perspectiva espiritual, su hijo sí o sí le va a obedecer. Porque lo que hay en ti es más grande que lo que está en el mundo. ¿Y qué hay en ti? La presencia del Espíritu. ¿Y qué hay en el mundo? El mundo espiritual oculto. Nunca es más el diablo que Dios. Es más Dios que el diablo. Por eso es importante que aprendamos a desarrollar este nivel de vida. Que está ahí en la palabra, solamente ejecutarlo en obediencia. Y hacerlo, ¿qué? Vigente el día a día. Entonces, si ejecutamos esta área, si tiene autoridad en el mundo espiritual, tendrás autoridad en el mundo natural. Eso es una verdad. Pero nos encontramos con sacerdotes, con casas, con hogares. Cuando hablo de sacerdote estoy hablando de la autoridad de casa, no el que se viste de negro. Estoy hablando del sacerdote. Usted es un sacerdote en casa. Dios te delegó como una autoridad en casa. ¿De qué perspectiva está dirigiendo tu casa? ¿De lo natural o de lo espiritual? Y tenemos que llegar a este nivel si queremos dejar una generación temerosa de Dios. Tenemos que dirigir esto desde esta perspectiva. Que tu hijo te mire, ojo, muy bien y veas que en ti hay una figura de luz y no de oscuridad, no de vergüenza. Y muchos padres ciertas áreas de la casa no la pueden tocar porque si la tocan son avergonzados por los hijos. Hay padres que no pueden hablar de borrachera porque todos los fines de semana llegan borrachos. Hay padres que no pueden hablar de adulterio ni de fornicación en la casa porque son adúlteros. Hay muchos padres que no pueden hablar de finanzas porque son mal derrochadores en el área financiera. Y si usted va a notar, una persona que está incrustada en el mundo natural nunca va a poder hablar. No tiene autoridad para hablar. Y cuando termine el proceso de la vida, vas a terminar con una vida desgraciada, solo y abandonado, porque la casa nunca te escuchó. Y la casa está ansiosa de escuchar una palabra efectiva. Aunque usted vea con rebeldía a su hijo, a su esposa, a su esposo, a lo que está usted trabajando, esa gente anhela y desea una palabra que lo desenrede. Pero si usted no está viviendo en un mundo espiritual, si no está desarrollando esa vida de inteligencia y sabiduría en el ser interior que viene de Dios, no vas a poder impartir una palabra que exhorte, que discipline, que corrija a sus hijos. Y por eso vemos hoy tanto hogar fraccionado, destruido, tantas mamás, tantos padres, tantos acudientes criando hijos solos, porque el hogar se fraccionó hace muchos años, porque no se trabajó desde esta perspectiva que estoy hablando en esta noche. ¿Qué hacemos, pastor, con esto? ¿Cómo podemos llegar a desarrollar frutos en el momento de una guerra? Porque la dinámica que estoy hablando es para llegar a este nivel de vida. Poder desarrollar qué frutos en el momento de la guerra, de la batalla. La idea es, la iglesia yo siempre he dicho que es una trinchera. Usted está aquí metido en una trinchera hoy, pero usted ahorita en media hora, en una hora tiene que salirle al ruedo. Usted tiene que salir otra vez al diario vivir. Entonces, mientras se prepara, necesita capacitarse. ¿A través de qué? A través de la bendita palabra del Señor, para que cuando venga esa guerra, cuando venga ese enfrentamiento, puedas practicar lo que ya ha desarrollado en la trinchera, lo que ya ha desarrollado en el diario vivir. Entonces, el desarrollo de los frutos
de inteligencia y sabiduría en el ser te da capacidad absoluta para que pueda enfrentar el momento difícil del día. Ahí es donde uno quiere ver al cristiano, en ese momento. Ver el cristiano en el momento de alegría y de gozo es fácil, ¿sí o no? Pero verlo frente a la batalla, frente a la guerra, ¡wow! Eso cobra otra forma. Y para esto quiero mostrarles algunos aspectos de cómo desarrollar frutos en el momento de la guerra. Y para el momento y la ocasión quiero traer la historia de Moisés cuando peleó la guerra con los amalecitas. Es una guerra que quedó registrada en la escritura, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el versículo 8. Vamos a leer algún par de versículos y de ahí vamos a dejar la enseñanza. Cómo desarrollar frutos en el momento de la guerra, cómo puedo sacarlos, cómo puedo exteriorizarlos. Ya hablamos mucho de lo que es la inteligencia y de lo que es la sabiduría, ¿sí? Desde la perspectiva espiritual. Ahora, bajo este escrito que está allí en el libro de Éxodo, en este capítulo 17, vamos a mirar cómo ahora podemos desarrollar esos frutos que hablamos en el inicio con el título de la enseñanza. Primer aspecto que puedo desarrollar es la organización. Y el versículo que leímos y que dejamos ahí plasmados nos habla en el versículo 9 de lo que Moisés estaba haciendo con el pueblo de Dios. Y dice: entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Escoge. Si usted está analizando la escritura y la historia, que la voy a ir narrando paso a paso, Dios necesitaba desarrollar la inteligencia y la sabiduría en el pueblo de Israel de la época para poder darle un parte de victoria más adelante con este pueblo que lo hostigaba y que lo azotaba a la cautividad con los amalecitas. Y este primer aspecto al cual estoy tocando, que lo traigo a colación para su vida hoy y para la mía, se necesita tener para poder desarrollar frutos en el proceso de la inteligencia y de la sabiduría en el ser interior. ¿Y cuál es, pastor? Tener claro la organización de lo que vas a hacer. Y estoy hablando que estamos a las puertas de cerrar el año 19, vengo repitiéndolo progresivamente. Vengo hablando que a partir del año 2020 comenzamos una década. Se nos va la década del 10 y entramos a la década del 20, 21, 22, 23, 10 años. Y si nosotros como hijos de Dios no nos organizamos, posiblemente no vamos a poder discernir los tiempos de esta nueva década. Y la iglesia de Cristo, si usted la mira con lupa, es muy desorganizada, cuando debería ser ¿qué? Organizada. Y aquí Moisés le está diciendo, entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge hombres de guerra, escógelos para combatir a los amalecitas. Estaba pidiéndole a Josué, que era un comandante de batalla: trae al frente y coloque lo mejor. En pocas palabras, se estaba organizando la fila de batalla. Al frente no pueden ir los débiles o los enclenques. Al frente no pueden ir los que no están conectados con la fuente. Al frente tienen que ir los grandes hombres de guerra, porque es el primer pelotón que va a estar al frente del enemigo. Yo no puedo llevar los chiquiticos, los desnutridos, no, tengo que llevar los fuertes, los robustos, para que puedan enfrentar al enemigo que está allí. Y para eso Moisés le estaba diciendo a Josué: organízame el frente de batalla. Y para organizar se requiere ¿de qué? De estrategias y tener un orden en lo que voy a organizar, para poder desarrollar detalles, para que tenga ¿qué? Un buen desarrollo la organización. El apóstol
Lucas nos habla en su evangelio de que el que va a hacer un edificio, ¿qué hace primero? ¿Cómo? ¿Qué hace? Planifica, organiza. No va a construir ventanas y techo cuando no ha hecho las bases de la casa. Organiza. Lucas lo habla ahí en el evangelio. Solamente parafraseo el texto. Entonces, ¿qué hace? Da toda una planificación, da toda una organización. Y el problema que uno ve dentro de la iglesia es que muchos de nosotros estamos fracasando con la vida porque no organizamos desde la perspectiva de inteligencia y sabiduría espiritual. No desarrollamos los frutos, en este caso, en este específico, la organización. Tenemos los años de la vida ya algunos recorridos y todavía no sabemos para dónde vamos. Eso de pronto él. Y aún así, si usted le pregunta qué quiere ser, él dice, no, yo quiero ser como Messi, como Ronaldo, quiero ser bombero, quiero ser médico. Él le dice alguna cosa de esas. Y si no, si quiere, hagamos la prueba. Ningún niño te va a decir que quiere ser un marihuanero, ni un ladrón, ni un narcotraficante, ni un matador de vidas. Ninguno le va a decir eso. Si usted le pregunta a cualquier niño, le dice, yo quiero ser médico, jugador, cantante. Cosas que llevan ¿a qué? A la excelencia. Pero eso se da cuando hay una organización. Nótese que el niño es puro y le va a hablar de esa perspectiva, porque dentro de él la esencia está organizada para ser grande. Pero en el tiempo, si yo esa pregunta vuelvo y se la hago cuando tenga 15, ya posiblemente me dice cosas que no son. ¿Por qué? Porque de ahí a los 15 el mundo lo corroe, el mundo lo contamina. No puede ser Messi, no puede ser Ronaldo. Mi hijo, no me alcanza para sacarlo médico, empujado bachiller. Y comenzamos a dañar ¿qué? La mente. Comenzamos a fosilizarlo en el tiempo del no se puede, no alcanza. ¿Por qué, pastor? Porque no le hemos dejado organizar. No hay una organización en el ser interior de él. Porque la que había y que es una esencia divina que viene con nosotros, ese innato, viene en el ADN, ser organizados, no la daña el proceso de la vida. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Lo dañan los padres con una actitud negativa, la dañan y terminamos con una mala organización. Segundo aspecto para poder desarrollar frutos desde esta perspectiva que estoy hablando, no solamente organizar, sino ahora ¿qué? Accionar. Y el versículo que estamos tomando, el 9 en la parte B, dice: mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Está hablando Moisés. No solamente me va a organizar un frente de batalla, no solamente me va a colocar los más robustos al frente para intimidar, no. Después que me organice, ahora vamos a accionar lo que está organizado, Josué. Y dice en la parte B del versículo 9: mañana yo estaré. No es que voy a estar, quién sabe, tal vez, a lo mejor, posiblemente, si no llueve. No, mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Eso se llama accionar la palabra. Creerle a la palabra. Pregunto, ¿como iglesia lo estamos haciendo? No. ¿Por qué no, pastor? Porque no tenemos organizado nada. Vamos el día, vivamos el día. No sabemos si mañana nos paramos, organicemos el día. No hay una organización, y si no hay una organización, si no hay una organización, no hay una acción. Y cada vez que nosotros tengamos sueños grandes, anhelos en el corazón del hombre, el Señor mismo te va a llevar a estas situaciones, como llevó al pueblo de Israel frente al grupo de los amalecitas. Dios pudo meterlos por otro lado para que no enfrentaran a los amalecitas. Claro que sí lo pudo hacer. Dios te puede sacar de ese momento de dificultad. Claro que Dios lo puede hacer. Pero Dios permite muchas veces estos desiertos para que pueda organizar estrategias, y a través de la organización de estrategias pueda accionar lo que organizó en el espíritu.
pueda ir y complementar. Y de esa forma Dios va a mirar cómo desarrolla lo que un día organizó en él y para él. Entonces Dios te permite la acción para que pueda accionar esa capacidad que Dios nos da a todos, pero que muchos no la alcanzamos a accionar. Si hoy estás organizando algo, sea de la perspectiva natural o espiritual o emocional, termínelo, organícelo, créale a Dios. Y en el momento que lo establezca y se lo presente a Dios el proyecto, acciónelo, póngale acción a esto. Porque cuando Dios nos llama para ser personas de avanzada, para ser personas de éxito, ese sueño que Dios colocó de antemano en el corazón del hombre, acá adentro, nos va a llevar a acciones, nos va a llevar a movimientos, nos va a llevar a poder ir más allá de lo que nosotros pensamos y anhelamos que podemos. ¿Por qué? Porque Dios de antemano vio que fuiste un hombre organizado. Y esa organización que Dios está viendo de la perspectiva espiritual en tu corazón, Dios te da la capacidad de que puedas accionarla ahora y Dios te respalda. Isaías, el profeta, en el capítulo 54, versículo 2, dice: ensancha. Es un texto que me encanta y se ha predicado mucho sobre él. Dice: ensancha tu tienda. Isaías 54. Dice la escritura en el versículo 2: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas. ¿Por qué le habla así Dios al profeta? Porque Dios de antemano estaba mirando un corazón organizado en Isaías y le está diciendo: necesito que le comunique al pueblo. Han pasado un proceso de cautividad. Dios quería llevarlos a otro mover. Dios quería llevarlos a otro nivel y necesita levantar a este profeta en un momento crítico del pueblo de Israel. Y los manda a ensanchar el espacio. Pero me encanta porque dice: no te limites. Y somos expertos en hablar en diminutivo. Cómprase el carrito, cómprase la casita, cómprase un mercadito, cómprase un pantaloncito. Somos especialistas, ¿sí o no?, en diminutivo. Y Dios dice: no te limites. Si organizaste bien tu sueño y tu anhelo, ahora acciónalo duro, fuerte, no te limites. Pero como no vivimos en este mundo, como no desarrollamos esta capacidad de inteligencia y de seguridad espiritual, cuando nos enfrentamos para poder ensanchar lo que Dios nos está pidiendo que ensanchar, no, hagámoslo así, pequeñito, vamos ahí poco a poco. Te limitas y Dios dice: este no se organizó bien. Y la acción es mediocre. La acción no tiene un movimiento fuerte. Tercer aspecto para desarrollar frutos desde la perspectiva de inteligencia y seguridad en el ser. ¿Qué nos manda la escritura en el versículo 11, por favor? Esfuérzate. El versículo 11 dice en la escritura: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de ¿qué? De los israelitas. Pero cuando las bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a este hombre? Moisés, un poquito más de esfuerzo. Un poquito más de esfuerzo, Moisés. Dice que cuando levantaba había victoria sobre el pueblo de Israel, pero cuando bajaba los brazos, cuando declinaba, se hacían fuertes los amalecitas. Y hoy el Señor está hablando de esa perspectiva. El esfuerzo es lo contrario a la apatía, al conformismo,
a la mediocridad, a la pereza. Dios no podrá usarnos. Dios no usa mediocres. Dios no usa pasivos. Dios no usa conformistas. Dios no los usa. Dios lee el corazón del hombre. Si hay una organización, si hay una acción en el movimiento y si el hombre se esfuerza, Dios trae la victoria a tu vida. Esto no es un evangelio light. Esto es un evangelio con poder. Y para que todos estos pasos que estoy dando se puedan dar, tienes que tener un arrepentimiento de tus pecados. ¿Aló? ¿Qué está diciendo? Esfuérzate. Esfuérzate. Tú y yo tenemos que colocar una parte, Dios coloca la otra, pero en esa que le corresponde tienes que esforzarte. ¿Qué le dice Josué? Dios a Josué cuando está a punto de pasar el Jordán, versículo 9 del capítulo 1 de Josué: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No temas, Josué, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde tú quieras ir. Esfuérzate. Hay una promesa: yo estaré contigo. Pero para que pueda estar contigo, necesito que te esfuerces. Necesito que se levante a las 4 de la mañana y ore. Que salga a trabajar temprano. Que no deje que el sol entre por los pies. Levántate temprano, haga un buen ejercicio, calienta su cuerpo. Entrégase a Dios en oración, en clamor, en ruego. Y a las 6 ya está esperando el bus para irse a trabajar. Pastor, pero es que no tengo trabajo. Como le dijo un día a un líder: llame las cosas que no son como si fuesen. Pastor, ¿a qué me levanto a las 6 si no tengo trabajo? Yo le aconsejo: se baña, se viste, se perfume y se sienta en el Parque de las Palomas. Sí. Y busque por ahí una moneda de 500 y compre un poco de maíz y se le tira a las palomas. Accione. Dígame una cosa: si yo hago esa o me quedo hasta las 10, ¿a quién Dios bendice? ¿A quién? Al que se levantó a las 6. No tengo trabajo, pero voy a accionar lo que está en el mundo espiritual para mí. Llame lo que no está como si fuese, dice la palabra. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Atrayendo lo que en el mundo espiritual ya está, pero que no me llega porque no soy organizado, porque no acciono y porque no soy esforzado y valiente. Por eso muchos de los que vienen a la iglesia no son bendecidos. No son bendecidos. Siempre están: hermanito, 500, hermanito, 1000, no tengo para la buceta, hermanito. Tiene un poquito de vinagre, tiene un poquito de sal. Es que no tengo vinagre. Y qué triste, ¿no? Y es que la iglesia de Cristo. ¿Esa es la iglesia de Cristo? Un poco de arruinados. Cuando el Hijo de Dios dice la palabra que ha sido llamado para ser ¿qué? Cabeza y no cola. Ha sido llamado para ser linaje escogido y real sacerdocio. O real miserableza. No, real sacerdocio, ¿verdad? Eso dice mi palabra. Levántate y resplandece, porque tu hora ha llegado, dice Isaías capítulo 60. No temas, porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Son textos bíblicos que reposan en la escritura, pero que no nos apoderamos de ella. ¿Por qué? Porque no hay una organización, no hay una acción y no hay un esfuerzo para hacerlo. Y por eso terminamos nunca haciendo nada. Nada. Llega uno a una casa de un hermano las 10 de la mañana y todavía está durmiendo. Pastor, no tengo trabajo. Pero ¿cómo va a conseguir trabajo ahí acostado, hermano, hasta las 10 de la mañana? Levántate y váyate a las 6, dale una vuelta al centro. Señor, reclamo mi trabajo. Señor, reclamo trabajo, reclamo. Y comience ahora y dele la vuelta a Alejandría, dele la vuelta al Parque Santander, vaya hasta allá, dele una vuelta a Cúcuta caminando y decretando palabra en el nombre de Cristo Jesús. Reclamo un trabajo para mi vida. Reclame. Clama a mí, yo te responderé. Dice la palabra. ¿Qué está clamando? ¿Pereza? ¿Está reclamando apatía? ¿Mediocridad? Eso hace cuando se queda estacionado allá en la casa sin hacer nada. Y llega la esposa y todavía está tendido en la cama, dándole vueltas al control ahí porque no encuentra nada, ya vio todo. Eso se llama mediocridad.
Cuarto, dice la escritura. Primero, ¿cuál era? Organice. Segundo, accionar. Tercero, esfuérzate. Y cuarto, permanezca. Permanezca. Versículo 12. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, ¿qué hicieron? Tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, y luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho, y Moisés pudo mantenerlos firme hasta la puesta del sol, porque sabían que la clave estaba ¿dónde? Cuando tenía sus manos arriba. Pero el pobre viejo Moisés se cansaba. Entonces los que estaban a su lado le mantuvieron los brazos, porque sabía que cuando él declinaba, los amalecitas se venían. Y cuando tú declinas, el devorador te come tus hijos. Aló, tú eres el Moisés hoy de tu casa. Tú eres el Moisés, y yo sé que muchas veces te vas a cansar, pero no puedes cansarte. Necesita decirle a la presencia del Espíritu Santo que lo mantenga rígido, que lo mantenga estable, que lo mantenga con vigor, con salud, porque tú necesitas dejar una generación establecida con palabra de reino. ¿Y qué hacía los amigos de Moisés? Le mantenían los brazos, porque ahí sabía que estaba la esencia para ganarle a los amalecitas. Si tu padre que me está escuchando en esta noche baja los brazos, Satanás te devora tu casa. Satanás te devora tu casa. Tú eres un Moisés hoy para este tiempo, y Dios te ha preparado, te ha organizado, te ha motivado, te ha accionado, te ha dado la fuerza suficiente para que ahora permanezca en pie. La permanencia no se da con las fuerzas humanas ni las estrategias naturales, se dan cuando reposamos en Cristo, que es la roca. Es ahí cuando se puede. Por eso tocaba el texto de Segunda de Crónicas capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, que lo leí haciendo la intercesión. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, yo estaré presto para escuchar la oración que se levanta en este lugar. ¿Qué pasa? Yo tengo que permanecer en oración, en clamor, en gemido. ¿Por qué? Por mi casa. Pero eso va a suceder ¿cuándo, pastor? Cuando se esfuerce, cuando accione y cuando tenga organizado lo que Dios te dijo. No puedes permanecer cuando no has tenido una organización en tu casa, cuando no has accionado la palabra y cuando no ha hecho el esfuerzo de mantenerse vigente en lo que Dios te ha dicho. No espere permanecer, porque no vas a poder, te vas a ahogar, vas a fracasar. Y esto es una realidad. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, yo escucharé la oración que se levanta en medio de ellos. Y Dios nos hace que permanezcamos en el tiempo, por encima de la dificultad que esté en el momento. Dios nos pone para que permanezcamos por encima del desierto, por encima de la tempestad, por encima de lo que esté sucediendo. Dios hace que los hijos permanezcan. ¿Por qué? Porque vio que había en ellos un esfuerzo, había una acción y había una organización. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Y lo digo desde la perspectiva de vida, de mi vida. Dios no te va a dejar en vergüenza. Y termino con el último. Se necesita desarrollar continuidad, ser continuos. Cuando hay continuidad, puedo permanecer. Cuando hay permanencia, puedo ser esforzado. Y cuando me esfuerzo, puedo mantenerme en una acción y en una organización. Cuando tengo organización, puedo accionar lo que organicé, y cuando organizo y acciono puedo esforzarme porque sé que tengo que organizar, y ese esfuerzo me va a llevar a permanecer, y por último me va a llevar a continuar. Versículo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero,
para que se recuerde y que lo oigan bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. Y la guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Mis amados, Dios te dio la fuerza, Dios te dio la permanencia para que hoy puedas continuar en el llamado que Él te hizo. No desfalles, manténgase vigente en lo que Dios te dijo. No escuche a los que te quieren detener. Sé firme en lo que quieres. No dejes que las circunstancias cambien lo que tanto has soñado, lo que tanto has anhelado. Deja una generación con inteligencia y con sabiduría espiritual. Déjala. No somos eternos en esta tierra. Algún día vamos a tener que partir. Algún día vamos a tener que partir de esta tierra. Pero el día que partas, puedas dejar una generación temerosa y pueda dejar una generación que puede desarrollar estos principios de poder organizar, de poder accionar, de poder mantener un esfuerzo, de poder permanecer y de poder, ante todo, continuar. De nada vale que hayan las anteriores si yo no dejo una continuidad generacional. Hay padres que han dejado herencias y los hijos, como agua entre los dedos, la han malgastado. No hay una continuidad. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de esos padres que dejaron no enseñaron a organizar, no enseñaron a accionar, no enseñaron a los hijos a que fueran esforzados y valientes, no enseñaron a permanecer en el momento de la tribulación y no enseñaron para que eso continuara de generación en generación, porque nunca desarrollaron inteligencia y sabiduría espiritual. Pensaron que todo lo hacían en lo emocional y en lo intelectual, pero no en lo espiritual, y terminan derrochando toda una fortuna que los padres dejaron. Esto es una realidad que vemos hoy en la iglesia. Y la mayor herencia que Dios te da es poder realizarte desde la perspectiva espiritual, antes que la intelectual y antes que la emocional, sin dejar esa tampoco. Que todo se haga ¿qué? Una trilogía en el desarrollo del ser. Y concluyo diciendo esto: más que existir en esta tierra, vive. Vive. Más que tocar, siente. Y más que mirar, observe. Y más que leer, analice. Y más que oír, escucha. Y más que escuchar, entienda lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia hoy. Colóquese en pie, por favor.